Bueno, buenas tardes a todos y a todas a este foro de candidatos a diputados. Nos alegra que estén aquí con nosotros hoy. Antes de darles el tiempo a nuestros moderadores y candidatos a diputados, quisiera hablarles un poco de quiénes somos nosotros. Red Ciudadana es una organización sin fines de lucro, creada con la misión de incentivar la participación y auditoría ciudadana. Nuestros tres ejes principales son la participación, la formación ciudadana y cultura de datos. Un atento recordatorio que estaremos transmitiendo este evento en las redes sociales de Red Ciudadana. Y ahora bien, quiero dejarle la palabra a Andrea Reyes y Derek Reyes de Voto por Misco. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia la tarde lluviosa de hoy. Estamos emocionados de poder escuchar las propuestas de los candidatos y candidatas por el Distrito Central de diferentes partidos. Ya a casi unos días, ¿verdad? En las votaciones, 10 días nos separan de saber quiénes nos van a representar en el Congreso. Agradecemos el espacio a Red Ciudadana. Les contamos que nosotros pues también estamos coorganizando este evento. Somos la organización Plataforma de Vecinos Voto por Misco. Sabemos que no votamos en el Distrito Central, pero estamos apoyando estos espacios en donde el ciudadano se acerca al candidato para poder luego trabajar en conjunto en la agenda legislativa. Quiero invitar en este momento a los candidatos de los diferentes partidos a que puedan pasar al escenario y de esta manera voy a resumir lo que va a ser la metodología que vamos a estar utilizando la tarde de hoy. Le damos la bienvenida a Aníbal Samayoa del Partido Bien, a Rodrigo Siecaviza del Partido UNE. También le damos la bienvenida al candidato Luis Fernando Pineda del Partido Viva, Javier Benedetti del Partido Nosotros, que ya se incorpora, y también se va a incorporar a esta discusión el candidato Víctor Robledo del Partido WINAC, solo que ustedes entenderán que el tráfico de esta ciudad es un poco dura cuando llueve. Entonces, bueno, agradecemos nuevamente la asistencia de los diputados. Les comentamos que esta discusión se va a dividir en 4 partes. En la primera sección tenemos 2 preguntas generales para los candidatos. Obviamente tienen que contestar todos la misma pregunta. Luego vamos a pasar a la parte de preguntas al azar. Aquí tenemos una serie de temas entre ley de competencia, ley de infraestructura, tenemos otros temas importantes, ¿verdad? Como lo es temas de la Agenda 2030, por ejemplo, algunas otras iniciativas que queremos saber cuál es su postura en cuanto a esto. Y posterior vamos a pasar a la parte de las comisiones de trabajo. Queremos saber si de ser electos, qué comisiones quisieran integrar y qué trabajo harían, ¿verdad? En estas, qué iniciativas propondrían, qué iniciativas apoyarían. Y posterior a esto, para terminar, vamos con las preguntas al azar. Para eso tienen estas manitas que tienen los candidatos. La dinámica de esta parte es la siguiente. Vamos a mencionar una iniciativa de ley y si ustedes están a favor, la levantan. Si están en contra, solo se abstienen de levantar la mano. Muy bien. Entonces, por favor, bienvenido, candidato Javier Benedetti. Gracias. Y ya completos, vamos a iniciar con la primera parte de las preguntas generales. Para esto me va a apoyar uno de mis compañeros de la plataforma Voto por Misco, a quien le voy a dar la palabra para que pueda dirigirles la primera pregunta general. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a todos, mi nombre es Josué Luna, yo soy de la plataforma Voto por Misco y vamos a darle inicio a lo que son las preguntas generales. Se las voy a leer de primero y si gustan empezamos a responder de aquí para allá. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las 2 principales propuestas legislativas que promoverían para mejorar la calidad de vida en los ciudadanos en Guatemala? De los ciudadanos en Guatemala. La voy a volver a repetir.
¿Cuáles son las dos principales propuestas legislativas que promoverían para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Guatemala? Iniciamos aquí. Sí, bueno, muy buenas tardes a los aquí presentes y a la gente que nos está siguiendo por los medios sociales de Red Ciudadana y de los diferentes candidatos. También un saludo a los compañeros. Gracias por el espacio que nos dan de poder compartir nuestras propuestas y nuestras ideas a escasos 10 días de ir a votar y de poder ordenar y transformar nuestro país. Personalmente tengo dos propuestas que quiero impulsar si en caso pues Dios y la población nos respalda. Una de ellas va encaminada a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en Guatemala son más de 1 millón de personas. Lastimosamente los gobiernos y las diferentes legislaturas no le han dado la importancia de vida a ese grupo, a ese segmento. Y pues mi propuesta iría, número 1, la inclusión laboral para personas con discapacidad. Una persona con discapacidad pues padece de varias enfermedades, algún tipo de gasto que genera en la economía familiar, es una mano de obra que se pierde y que involucra a todo el segmento de la familia. Entonces pues mi propuesta va dirigida a eso, a crear opciones de trabajo, a incentivar a las empresas para que contraten a las personas con discapacidad, y también de la mano quisiera proponer algunas leyes para enfermedades crónicas infantiles. Hay muchos casos que hemos visto en los recorridos que hacemos alrededor de la ciudad capital, donde lamentablemente muchos niños padecen de enfermedades crónicas, de enfermedades que no están englobadas en ninguna ayuda gubernamental, y quisiéramos pues poder apoyarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Proseguimos con usted la pregunta. No sé si gusta que la repita. Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Samayoa. Actualmente soy diputado en el Congreso de la República. Sé que el tiempo es limitado, pero ustedes pueden encontrar mi plan de trabajo y mis iniciativas en anibalsamayoa.com.gt. Y me voy a enfocar en dos de todo este gran listado que tengo, que son iniciativas que ya he trabajado y algunas ya son leyes. La primera es la iniciativa del teletrabajo. Para mí es fundamental promover este tipo de actividad o forma laboral en Guatemala. Es una práctica de primer mundo que Guatemala debería ya estar aplicando. Mientras pasó la pandemia, muchos países ya estaban aplicando un teletrabajo y Guatemala resiente un poco esto por ese tema. Es más, hoy está lloviendo y muchas de las personas que están en su carro podrían haber estado en teletrabajo. Es dinamizar la economía, generar mayor atracción de capitales internacionales, reducir los costos fijos de los empresarios, y al reducirlos, ese ahorro lo utilizarían para tener una mejor inversión en mejoras de empleo para todos los guatemaltecos. Y la segunda, que es otra iniciativa que he presentado, que se llama Ley de Modernización al Servicio Civil, básicamente lo que busca es erradicar temas de plazas fantasmas, fomentar la meritocracia, establecer mejor transparencia en temas de sueldos y que los sindicatos sean transparentes. Eso, los sindicatos tienen que ser un derecho de carácter constitucional, pero debemos revisarlo, que no sean lesivos los acuerdos que se hacen en relación al erario público que se mantiene. Entonces, repito, tema de ley de teletrabajo y modernización del servicio civil. Muchas gracias. Muchas gracias. Proseguimos con el siguiente candidato. Gracias, creo que no estaba funcionando el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes a todos, qué gusto estar acá. Agradezco muchísimo la invitación de Red Ciudadana. Un saludo cordial a los colegas candidatos que están presentes y al público. Soy Luis Fernando Pineda Lemus, candidato a diputado por el Partido Viva en el Distrito Central. Es bien complejo poder hablar únicamente de dos iniciativas cuando hay toda una agenda legislativa que promover en el Congreso de la República para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero yo me quisiera enfocar específicamente en dos. La primera es la Ley de Juventud y Primer Empleo. Es una iniciativa de ley que presenté hace algunas semanas en el Congreso de la República. Y la segunda es la Ley de la Región del Distrito Metropolitano. Es un mandato constitucional que desde 1986
no se ha cumplido y que es una enorme deuda para mejorar la calidad de vida de los que vivimos en la ciudad de Guatemala y en los municipios aledaños. La Ley de Juventud y Primer Empleo es una iniciativa de ley que podría beneficiar a cientos de miles de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. ¿Qué está pasando actualmente? Que los jóvenes, cuando salen de graduarse, tienen que hacer prácticas o pasantías. Estas prácticas no son pagadas, los jóvenes lo hacen de manera gratuita y tampoco les cuentan dentro de su currículum para poder conseguir un trabajo formal posteriormente. Entonces, en la iniciativa de ley estamos promoviendo incentivos fiscales a los empresarios que contraten a jóvenes entre 15 y 29 años de edad con las siguientes características. En primer lugar, que tengan un contrato laboral formal, que estén afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que puedan trabajar únicamente 4 horas. Así el resto del tiempo los jóvenes pueden seguir estudiando, pueden seguir capacitándose y poder optar a una mejor plaza de trabajo en el futuro. Entonces, los empresarios que contraten a los jóvenes con estas características podrán deducir del pago del IVA el gasto que representan estas plazas laborales. Estaríamos beneficiando a los jóvenes entre 15 y 29 años de edad para que no tengan que emigrar a otros países de manera irregular y así evitar que se estén exponiendo, que haya desintegración familiar y que pues tengan que estar en otro país lejos de su familia. Además, en esta iniciativa de ley estamos promoviendo el tema del emprendimiento. Guatemala está en el top 10 de países en el mundo con más emprendedores y los que quieren emprender en su mayoría son jóvenes, pero no pueden sostener sus emprendimientos a lo largo del tiempo por 2 características. La primera es porque no tienen un capital que respalde ese emprendimiento. Tienen una buena idea, pero no tienen dinero para poder emprender. Y la segunda es porque sí tienen el dinero y emprenden, pero lamentablemente por la situación de inseguridad que estamos viviendo, reciben extorsiones, reciben amenazas de muerte y tienen que cerrar ese emprendimiento de manera inmediata. Entonces nosotros estamos proponiendo con esta iniciativa de ley que no menos del 20% del Ministerio de Desarrollo Social, del presupuesto del MIDES, pueda ser destinado a otorgar un apoyo de emprendimiento a la juventud y además que el programa que está actualmente en el Ministerio de Economía, que es un programa de emprendimiento, se saque de ese ministerio porque no tienen la cobertura suficiente para apoyar a todo el país. Todo queda centralizado y el presupuesto muchas veces ni siquiera se lo gastan, sino que lo destinan a otros programas en el Ministerio de Economía. Ganan los jóvenes, ganan los empresarios y por ende gana Guatemala. Esta es una iniciativa viable que tiene un sustento técnico y que ojalá exista voluntad política en el Congreso para que pueda ser aprobada. Y la región del Distrito Metropolitano, pues solamente la Municipalidad de Guatemala no va a poder solventar los problemas de tránsito, los problemas de vivienda, los problemas de basura, de acceso a agua potable, todos esos servicios básicos y todos esos problemas que todos los días padecen los capitalinos, no lo va a poder solventar únicamente la ciudad de Guatemala. Tiene que haber una coordinación intermunicipal en lo administrativo, en lo técnico y en lo financiero, con 7 municipios del departamento de Escuintla y con 3 municipios del departamento de Zacatepeques y los 17 municipios del departamento de Guatemala. Esta iniciativa es fundamental para que mejore la calidad de vida de la gente y que no pierdan hasta 3 o 4 horas en el tránsito todos los días, para que no paguen por un servicio de agua a Empagua que no reciben, porque cuando abren el chorro lo que cae es aire, y para que exista una verdadera política de vivienda social y la gente ya no tenga que vivir en asentamientos y en áreas marginales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Francisco Javier Benedetti Morales del partido político Nosotros. Verdaderamente hablar solo de 2 leyes en 4 años, créanme que nos estamos quedando cortos. Yo les puedo decir qué es lo que yo quisiera impulsar, tomando en cuenta que las falencias del Estado y del ciudadano guatemalteco son 3: seguridad, economía y corrupción. Sobre esas 3 falencias, y tomando en cuenta que en Guatemala y en todo el mundo, principalmente los países europeos, ellos se enfocan mucho en apoyar a la gente joven de 0 a 25 años y a la gente mayor de 65 en adelante. Esas ideas de bienestar social las tenemos que mantener
y es el legislativo el que debe proponer todas aquellas leyes que las proponga su servidor o las propongan cualquiera de los compañeros que ya están en el legislativo. Yo creo que va a ser una tarea de todos nosotros y voy a hacer las buenas ideas de mis compañeros como ideas mías. Yo me centraría después de apoyar todo lo que sea el adulto mayor y todo lo que sea, que tanto el niño desde que empieza hasta que sale de la universidad, 0 a 25 años, yo quisiera promover las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque ahí atacaríamos mucho el tema de corrupción, pondríamos con una variante, porque ya existe una ley que permite las alianzas público-privadas, pero de una forma incorrecta, porque aquí es una alianza entre el Estado con un grupo económico, pero el pueblo se les olvida. El pueblo es un gran jugador en toda sociedad. Y no es que hagamos las cosas diferente, existen en los Estados Unidos, existen en otros lados. Por ejemplo, ustedes quieren ser dueños de una telefónica, ustedes pueden como pueblo ir a comprar acciones de una telefónica. Aquí es imposible. Entonces nosotros tenemos que conciliar los intereses económicos con el Estado y con el pueblo. Ese es básicamente donde yo quiero centrarme, para que entonces el que tiene el capital y sabe administrar lo haga y tenga su retribución por el capital puesto. Que el Estado sea un moderador y que también invierta, como lo hacen en AT&T, como hacen en la Ford, como lo hacen en Chevrolet, como lo hacen en otras empresas en el mundo, de cualquier índole. El Estado compra acciones para apoyar a aquellas empresas que generan trabajo masivo a la población. Y la otra cosa es que tú, joven, tú, inversionista, tú que quieres jubilación, puedas invertir en una bolsa de acciones de empresas estatales que no deben ser exclusivas para un grupo, deben estar abiertas para la población. Entonces yo creo que las alianzas público-privadas nos va a ayudar a que eliminemos en una buena parte la corrupción e incentivemos el trabajo masivo. Básicamente yo les diría que me centraría en esos grupos. Adicionalmente, creo que nosotros tenemos una situación especial en este momento. Resulta que platicando con un compañero periodista nos dábamos cuenta que menos del 15% vivieron el conflicto armado, pero nos lo venden como que es lo más importante. Señores, por Dios, la mayoría de gente, cuando se firmó la paz, la gente tenía 27 años. Eso fue hace 27 años, cuando estaban naciendo. Ya no les interesa el conflicto armado. Muchas gracias, ya hemos llegado al tiempo. Muchas gracias. Claro. Le damos la bienvenida al candidato a diputado por el partido WINAC. Ahorita nos encontramos en la ronda de preguntas generales y te voy a repetir la pregunta. Dice: ¿cuáles son las dos principales propuestas legislativas que promoverían para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos guatemaltecos? Muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias a quienes compartimos este auditorio. Mi nombre es Víctor Roblero, soy candidato a diputado en la primera casilla por el Distrito Metropolitano con el Movimiento Político WINAC, el único partido político declarado públicamente así como un partido político de izquierda. Nosotros planteamos dos líneas principales de agenda legislativas, una de reforma de Estado y otra que es de asistencia inmediata al pueblo, que consiste más bien en programas sociales de asistencia inmediata, porque producto de la destrucción del Estado de Derecho, producto de la destrucción de la moral política, de la moral social, el pueblo de Guatemala está sumido en algo que es muy bien parecido a una especie de supervivencia. Creemos que debemos asistirlos inmediatamente, gente que come 1 o 2 veces al día, gente que duerme temprano a sus hijos para no darles cenas y los despierta tarde para no darles desayuno en pandemia, por ejemplo. En este momento quisiera hablar dos de nuestras propuestas de reforma del Estado. La primera es en el ámbito económico. Guatemala es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una ley de competencia. Hay 2 propuestas en el Congreso, pero ninguna de ellas ha pasado. Guatemala es el único país y eso
va a traer problemas y le está empezando a traer problemas con tratados internacionales de comercio. Nuestra ley de competencia plantea primero dos elementos: hacer más eficientes a los agentes económicos de la sociedad, en este caso las familias y las empresas, y segundo, esto se va a traducir en familias como consumidores más satisfechos, más y mejores productos a muchos y mejores precios, que también va a ser una reactivación de la economía con más y mejores empleos. Una segunda reforma de Estado, una segunda reforma estructural, es la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es la regla de juego de nuestra democracia, son las reglas de juego de nuestra democracia. La ley electoral que hoy tenemos, las reglas de juego que hoy tenemos son las que producen la clase de políticos traidores, corruptos, ignorantes y miserables que han hundido a nuestro país en la desesperanza, en la desilusión, en el subdesarrollo, en la miseria. Por eso consideramos que estas son dos de las principales reformas de Estado: una ley de competencia y una ley electoral y de partidos políticos, para convertir a los partidos políticos no en simples vehículos electorales que son más que un tuk-tuk, una camioneta, un ruletero que lleva a cualquier candidato y lo trae, pero también lo deja tirado en cualquier momento, que lleva narcos, que lleva corruptos, que lleva ignorantes, pero que no ha llevado, independientemente de sus ideologías, que no ha llevado a verdaderos políticos que entiendan la política como servir al pueblo y no servirse de él, independientemente, como lo digo, de su ideología, que sean de derecha o que sean de izquierda. Pero lo que tenemos hoy en el Congreso representado, por ejemplo, es representado a los intereses del CACIF, es representado a los intereses de cárteles del narcotráfico, pero no está representado a los intereses del pueblo, ni siquiera de los verdaderos empresarios. Es irónico, hablando de la ley de competencia, que a nosotros, a los partidos políticos de izquierda o a los políticos de izquierda, a quienes se nos acusa tradicionalmente de ser comunistas y socialistas y ese discurso básico del conservadurismo, seamos quienes tengamos que plantear la urgencia de algo tan básico en una economía capitalista como es la libre competencia y el libre mercado. Esas son nuestras dos principales propuestas. Muchas gracias al candidato Víctor de Winac. Candidatos, la siguiente pregunta: ¿qué iniciativas estaría dispuesta a promover para la reducción de la desigualdad de Guatemala? Repito la pregunta: ¿qué iniciativas estaría dispuesta a promover para la reducción de la desigualdad en Guatemala? Empezamos con el candidato Javier Benedetti de nosotros. El tiempo será de 4 minutos. Bueno, muchas gracias. Miren, para establecer la desigualdad, primero la ley de competencia que tanto hemos hablado, es increíble que en Guatemala no exista esa legislación, y entonces aquí nosotros conseguimos las medicinas a unos precios increíbles, pero si nos vamos a Tapachula las conseguimos más baratas, y ahora si vamos a El Salvador las conseguimos más económicas. Entonces, parte de empezar a tener la desigualdad hay que hacer muchas cosas. Desigualdad absoluta, eliminarla no existe. Ningún país del mundo tiene desigualdad, o sea, tienen desigualdad pero no tienen igualdad absoluta. Nosotros verdaderamente lo único que sí tenemos que hacer es empezar a copiar lo bueno de muchos países. Uno de los temas es el índice de desempleo. Tenemos que generar empleo masivo, tenemos que crear las condiciones adecuadas para lo que es la parte de seguridad. Ningún inversionista vendría a invertir a Guatemala si no tenemos una estabilidad legal. Cualquier empresa que viene y que puede perder su inversión acá, cuando se va, se lo comenta a los demás y perdemos mucho. Aquí tuvimos empresas grandes, Kearns, tuvimos otras empresas que estuvieron en Guatemala. La única forma de crear una igualdad mayor es generando mayores empleos a mejores salarios, y es la única forma. El mundo ya está globalizado, siempre van a haber personas que tienen muchísimo más capital, ya no necesariamente tienen que invertir en Guatemala, pueden invertir en cualquier lado del mundo. Lo importante es que nosotros podamos vivir en una situación de igualdad, en una situación de seguridad común, en una situación de salud común,
y que podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Básicamente es la única forma, crear una estabilidad legal para las empresas y crear mejores empleos y cuidar nuestra tasa de desempleo. No hay otra forma. Perdón. Gracias, candidato. Entonces procederíamos con el candidato Luis Fernando Pineda, del Partido Vivo. Gracias. Es una pregunta bien interesante y que toca temas estructurales que como país debemos de solventar. Para empezar, cuando hablamos de desigualdad, debemos de definir en qué ámbito de la sociedad o de la vida estamos hablando de desigualdad, porque la vivimos en todos los aspectos, en la educación, en la salud, en el acceso a servicios básicos, incluso la vivimos en la política. Por esto es importante, por ejemplo, promover las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, porque los jóvenes que quieren acceder a casillas que son importantes de puestos de elección popular, en el caso de las diputaciones, o a una elección a un consejo municipal, o a cualquier elección, muchos jóvenes lamentablemente están en condiciones desiguales, porque los partidos políticos han dejado de ser verdaderas instituciones de derecho público y se han convertido en vehículos electorales que solo sirven para saquear fondos públicos del Estado. Entonces hay que definir en qué ámbito de la sociedad queremos reducir esas brechas de desigualdad. Y yo me quisiera enfocar en el acceso a los servicios básicos. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, yo el año pasado presenté una iniciativa de ley para rescatar 17,000 escuelas que están en completo y absoluto abandono. Son condiciones realmente deplorables en las cuales los jóvenes y los niños están yendo a recibir sus estudios. No hay escritorios, no hay agua potable, no hay energía eléctrica, mucho menos las escuelas tienen techo que eviten que les ingrese el agua cuando hay lluvias torrenciales en los diferentes departamentos del país. Con esta iniciativa de ley, lo que estamos proponiendo es que esos 17,000 casos sean solventados en un año. Actualmente el Ministerio de Educación solo tiene 4 abogados para solventar esos 17,000 casos. Y yo hice las cuentas, se tardarían 450 años en solventar esos casos. Mientras tanto, la ley del presupuesto prohíbe que se pueda invertir dinero en esos establecimientos educativos porque no están a nombre del Estado de Guatemala, sino que muchos fueron donados hace mucho tiempo y porque no existe certeza legal, entonces la ley del presupuesto no permite al Ministerio de Educación llevar inversión, infraestructura y remodelaciones profundas a esas escuelas. También la desigualdad la vemos en la salud. Hemos visto cómo ahora con la pandemia es importantísimo tener fortalecido el sistema de salud, la infraestructura hospitalaria, el personal médico, las vacunas, y ahí me quiero referir a la ley de vacunación. En el Congreso de la República aprobamos una ley de vacunación porque es urgente en Guatemala y porque no contamos con esta ley. Vimos como otros países de la región, como México, otros países de Latinoamérica que sí tienen esta ley vigente, pudieron vacunar de manera inmediata a un gran porcentaje de la población. Y en Guatemala, como no teníamos una ley de vacunación, tuvimos que depender de ciertos convenios y tratados de otros laboratorios que están en otros países para poder vacunar a nuestra gente. Entonces la ley de vacunación es importante para reducir esa brecha de desigualdad de los que siempre han sido menos favorecidos por parte del Estado. Y también quisiera hablar en este momento de la iniciativa de ley de competencia. Lo mencionaron los colegas anteriormente, hay desigualdad en el acceso a productos porque hay gente que por la situación económica que está teniendo actualmente pues no puede acceder a productos, bienes o servicios porque son altos los precios y los costos. Con una ley de competencia generaríamos más productos a mejor precio, generaríamos más inversiones en el país porque entonces tendríamos empresas internacionales y transnacionales que podrían venir a invertir en Guatemala y eso se traduciría en más empleos. Entonces hay que tener claridad en qué ámbito queremos reducir las brechas de desigualdad y ahí ya podemos ir especificando las iniciativas que queremos promover. Gracias. Gracias, diputado. Tú eres nuestro reloj, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, el tema de desigualdad, yo sé que este es un foro de diputados, pero hay que verlo de una manera holística. No todo es una legislación. Y la legislación que se hace debería ser efectiva. Y eso es un tema, digamos, dirían los economistas, si utilizamos el índice de Gini, Guatemala es igualmente pobre que otros países de África, por ejemplo.
Entonces ahí hay igualdad, pero el problema es que es igualdad en pobreza. Entonces no podemos medir el tema de desigualdad al mismo rango porque no todos nos encontramos en la misma etapa de la vida, pero sí podemos empezar a prever procesos de desigualdad en la medida que tomamos acciones desde la infancia. Por ejemplo, yo planteé, si ustedes van a mi eje de salud, ahí está las reformas a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Si tenemos un 50% de niños nutridos, algunos dirán 48.6 y otros 49, y algunos otros candidatos hasta niegan que hay desnutrición en este país, pero si tomamos ese parámetro, eso quiere decir que cuando ellos tengan o estén en la PEA, en las personas económicamente activas, no van a estar en la capacidad de dar economía al país. Entonces, bajo esa premisa estamos hablando que es un ciclo generacional, por lo menos de 20 años. Y cuando esos niños hoy estén en eso, nosotros probablemente estemos en un proceso de jubilación o ya estemos saliendo de la PEA. Quiere decir que los procesos de jubilación van a ser subsumidos porque no tenemos un balance o un resorte de población económicamente activa capaz de darnos eso. Lo que va a pasar es que Guatemala se va a abstraer del mercado internacional y no vamos a tener capacidades de competencia, y eso sí es peligroso porque estamos hablando de una desigualdad que no resolvemos de raíz, que es desde la niñez. Entonces es importante considerar esto. Ahora, ¿y por qué dije yo que no necesitamos siempre una ley? Bueno, pues a través de esta ley que sí está propuesta, lo que hago yo es una propuesta que el Estado genere una política pública para erradicar la desnutrición crónica. En pocas palabras, hay que ponerle fecha de caducidad a la desnutrición crónica. No podemos seguir que lamentablemente los políticos presidenciales agarran de campaña política la desnutrición. Ahora le vamos a llamar el plan no sé qué, ahora el proyecto de no sé cuánto, me vale cómo se llame, necesitamos resolverlo, y eso no se va a resolver que cada 4 años un candidato esté diciendo cómo se llama su plan bonito. Necesitamos una política pública de Estado que, sin importar qué gobierno pase, resuelva ese problema. Si me dicen son 15 años, pues 15 años lo resolvemos, pero necesitamos tener clara esa expectativa, por lo menos para dar una esperanza a las siguientes generaciones. Lamentablemente, y siendo realista, las estamos perdiendo porque no se resuelve este tema. Otro proceso de desigualdad en una vida, digamos, un poco más productiva, es los jóvenes que hoy no tienen oportunidades. Yo apoyé el tema de las becas de inglés, por ejemplo, para los jóvenes. Necesitábamos darles competencias, necesitábamos generarles oportunidades de empleo, si no, no vamos a salir de la brecha de subdesarrollo que tenemos. Guatemala lo que hace es desarrollar el subdesarrollo, y eso no puede seguir pasando en el país. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Candidatos y cabeza? Si ven aquí mi foldercito y mis hojas, son mis apuntes que hago, porque a veces se le vienen uno todas las ideas de un solo y trato uno de ordenarlas para que el mensaje vaya claro y directo. Hablar de desigualdad es el diario vivir que se ve en la ciudad capital. En los recorridos que hemos hecho con todo el equipo de la Metro de la UNE, pues vemos eso a diario, ¿verdad? La constante desigualdad que se vive en los asentamientos, colonias, barrios, y necesitamos que haya oportunidad para todos. Vemos desigualdad social, laboral, educativa, deportiva, política, en servicios básicos, en servicios de salud. Y quiero poner un par de ejemplos ahorita que formularon la pregunta y se me vino a la mente. Fíjense ustedes que hace poco salió una noticia sobre las empresas que presentaron sus planillas en el ICS, y sale que un 70% de las planillas presentadas corresponden al género masculino y un 30% únicamente al género femenino. Entonces vemos ahí que un gran porcentaje de hombres pues es la fuerza laboral del país, y vemos también cómo pues las mujeres han sido relegadas en un segundo plano muchas veces por el hecho de ser mujer. Lo mismo pasa en la política. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay 6 sillas, y de esas 6 sillas ninguna la está ocupando una mujer. Los espacios en la política a veces son muy reducidos para ellas, ¿verdad? Entonces necesitamos en ese sentido tener reformas a la ley de partidos políticos donde se incluya a la participación de la mujer, y por ahí hablaban de los jóvenes. En el gobierno de la licenciada Sandra Torres, de ser electa, ella está proponiendo un gabinete con el 50% de mujeres
y 50% de hombres. Creo que es importante la participación de todos los segmentos y todos los grupos para que exista esa igualdad y salgamos de esos índices preocupantes que algunos compañeros acaban de mencionar. De igual forma, con el tema de la contratación de personas adultas, de adultos mayores y, como lo dije en mi primera participación, las personas con discapacidad. Son grupos que han sido olvidados, que han sido rechazados por el mismo sistema, por el mismo sector empresarial, tomando en cuenta que ellos todavía tienen esa gana y esas fuerzas para seguir aportando. También hay que tomar en cuenta que muchas personas quedan fuera de los perfiles por ser o por vivir en zonas rojas. Nosotros, algunos, hemos visitado zonas rojas, zona 18, zona 3, donde lastimosamente personas se acercan y nos dicen: mire, Rodrigo, lastimosamente por vivir en la zona no nos dan trabajo. Y es lamentable ese tema, porque no debería de ser esos los parámetros para poder contratar a las personas. Muchas gracias. Gracias, candidato. Antes de proseguir con el candidato Robledo, le damos la bienvenida al licenciado Juan Pablo Valenzuela, que es candidato del Distrito Central por el partido Mi Familia. Bienvenido, candidato. Muchas gracias. No tenga pena. Candidato Robledo. Sería importante entender, antes de decir cómo vamos a resolver la desigualdad, entender que es más allá de la estadística de que Guatemala sea el segundo país más pobre de Latinoamérica, uno de los más desiguales de Latinoamérica, siendo Guatemala uno de los mayores productores de alimentos a nivel centroamericano, sea el país con la tasa de desnutrición infantil más alta de Latinoamérica y la sexta a nivel mundial. Esto nos dice que en Guatemala la pobreza no es un problema de recursos, de falta de recursos, como lo es en el caso de los países africanos, que compartimos y competimos con ellos en ese ranking adverso, sino de una cuestión de una mala redistribución de la riqueza. Y uno de los elementos más importantes, o uno de los instrumentos más importantes de redistribución de riqueza, es el presupuesto público. Y el presupuesto público en Guatemala es prácticamente una piñata para los diputados, sus partidos, sus financistas, empresarios y políticos corruptos y gobiernos de turno. Entonces creemos que más que legislación es primero la fiscalización de un diputado representante de los intereses populares, la fiscalización del presupuesto público, de la ejecución del presupuesto público, y por supuesto una ley de presupuesto público que vaya en función de los intereses de los más necesitados, porque es ya muy agotado el ejemplo de que estamos en la carrera de la vida, pero hay unos que pues salieron adelante con ropa deportiva, vitaminados, entrenados, bien dormidos, bien comidos, bien nutridos, y hay otros que pues tienen que competir contra estos, pero van saliendo mucho atrás, digamos, muchos metros atrás de la línea de salida, con descalzos, mal dormidos, mal comidos. En esa analogía, digamos, de la vida, creemos que la redistribución de la riqueza creada por nuestra sociedad debe ir en función de los intereses de los más necesitados. Hay una frase que define perfectamente nuestro sentir y nuestra voluntad política, que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Por qué primero los pobres? Porque por mucho que nosotros seamos indiferentes dentro de una burbuja, digamos, de clase, por decirlo de alguna forma, de la clase media hacia arriba, en cualquier momento nos topamos en cualquier semáforo de la zona 10 o de la zona 9 con un motoladrón que nació debajo del puente del Incienso y que probablemente, digamos, no es mi responsabilidad o no es mi culpa o no soy su papá, pero vivimos en esta misma sociedad. Entonces no podemos erradicar la pobreza, no vamos a poder erradicar la desigualdad si seguimos siendo egoístas socialmente. Gracias, candidato. Le vamos a dar tiempo al candidato Valenzuela. Le repito la pregunta. ¿Qué iniciativas estaría dispuesto a promover para la reducción de la desigualdad en Guatemala? Tiene 4 minutos para responder. Muchas gracias, muy amables. Miren, la peor de las violencias que puede vivir un humano
es la pobreza. La pobreza te quita todas las oportunidades posibles y te llena de frente a la esclavitud. El problema de la pobreza en Guatemala es sistémico y no se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres y ya equiparamos el partido. Se trata de tener las mismas oportunidades todos. ¿Por qué en Finlandia, estoy hablando de algo muy alto, el rico y el clase media o de escasos recursos van a la misma escuela? Nacen con las mismas oportunidades de educación, tienen las mismas oportunidades de acceso sin ningún problema de discriminación. El problema de Guatemala es que hemos discriminado y hemos dejado atrás una gran cantidad de población, y es un aviso para los ricos, la oligarquía o la gente que tiene el poder. No puede ser millonario mucho tiempo teniendo miseria alrededor. En el discurso de Obama en el 2020 para los graduandos que pasaron el tema de COVID, les dijo: ¿de qué te sirve ser millonario si todo tu vecindario está enfermo de COVID? No tiene sentido tu riqueza. Nos vamos a dar cuenta tarde o temprano que la riqueza sin una distribución genuina y dejar de medir el PIB per cápita, que no sirve para nada. No puede ser que la riqueza de Guatemala dividido entre los 14 millones o 15 millones. No es cierto, porque viven con $1 al día, no le dieron de ese pastel. Hay que medir desde el tema de generación humana, de creación de valor humano. ¿Cuánto acceso hay a la educación? ¿Cuánto acceso hay en eso? Costa Rica, nuestro hermano centroamericano, nos lleva mucho adelante. Podríamos hacer comisiones para entender el camino que ellos ya andaron de manera social y empezar a aprender ese camino, porque si no somos como un tren que va directo hacia el acabose. No podemos ser ricos si estamos rodeados de miseria. No es si queremos, es que tenemos que hacerlo. Vamos a buscar nosotros en mi familia la igualdad de oportunidades. El inglés, el cómputo y los lenguajes de informática nos van a insertar a los jóvenes en el siglo XXI. Ya no tener todavía, como a mí me tocó, aprender los ríos de Europa en tercero o cuarto primaria. ¿De qué me sirve? ¿De qué me ha servido? No de mucho. Pero si me enseñaran a programar en Java, si me enseñaran a programar en algún lenguaje de altura, seguramente mis ingresos iban a crecer. Y si el inglés lo hacemos la segunda lengua oficial, como es en la India, como es en varios países, seguramente las oportunidades serían distintas para las nuevas generaciones. Basta más de pobreza, que es la peor de las violencias. Gracias, candidato. Bueno, con su respuesta concluimos el primer bloque de preguntas, que son preguntas generales, y pasamos al segundo bloque, que son preguntas al azar. En la metodología que se les compartió cuando se les hizo la invitación, venía una lista de temas que son los que se van a tocar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el candidato Robledo. Él va a decir un número del 1 al 9 y una letra de la A a la D. Entonces, depende del número y la letra que él diga, va a ser la pregunta y el tema que le va a tocar. A la D. Ajá. 5A. 5A. Ok. Vamos entonces. La ley electoral y de partidos políticos. La pregunta sería: considerando las reformas realizadas a la ley electoral y de partidos políticos aprobada por el Congreso de la República en el año 2016 y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en el año 2018, ¿qué modificaciones considera usted que hay que hacer a la ley electoral y de partidos políticos y por qué? Va a ser muy simple. Alguna vez se dijo que, y sin necesidad de citarlo, que el pecado capital de la destrucción de nuestra democracia es el financiamiento electoral ilícito. Es decir, cómo se financian los partidos hoy, es la desigualdad que hay desde los partidos políticos. Por ejemplo, nuestra campaña es una campaña de un volante, la carga de un megáfono y nuestro discurso en los mercados, en los asentamientos, pero en eso nos topamos con una caravana de camionetas blindadas, edecanes, payasos regalando cosas. Esa es la dinámica de desigualdad que produce los políticos que hoy tenemos y la clase de gobiernos que hoy tenemos. Entonces, nosotros planteamos que la democracia es cara. La democracia es un lujo, la democracia es la mejor forma, la única forma digna en la que podemos vivir en sociedad. Entonces creemos que si la democracia es cara, el financiamiento de los partidos políticos debe ser en un 100% público. Eso es lo que nosotros planteamos como la principal reforma
a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Muchas gracias, candidato. Seguimos jugando con la suerte de los candidatos. Vamos con Rodrigo Secaviza. Un número del 1 al 9 y una letra, por favor. 9B. 9D. Muy bien. El tema es reforma constitucional. Y su pregunta, ¿dijo 9B o D? B, muy bien. Indique 2 elementos que serían irrenunciables para la aprobación de la iniciativa y 2 elementos que no se debieran incluir en esta. Perdón, reforma constitucional, me equivoqué, mi error, disculpe. 9B. ¿Considera usted necesario cambiar la forma de elección de magistrados para garantizar mayor independencia judicial? Sí, voy a repetirla. ¿Considera usted necesario cambiar la forma de elección de magistrados para garantizar mayor independencia judicial? Sí. Bueno, yo considero que la actual forma de elegir a los magistrados es la correcta. Lo único que incluiría yo es más acompañamiento de la sociedad civil. En algunos foros me recuerdo que mencionó sobre que la sociedad civil también fuera parte del proceso electoral, pero creo que pues, se puede viciar un poco la situación más de lo que ya está. Creo que hay que poner atención a las autoridades que eligen, el Congreso, la USAC, los entes que son parte del Colegio de Abogados, que son parte de estas elecciones, ¿verdad? Que las personas que van a elegir sean las personas idóneas y sobre todo que haya un acompañamiento de la sociedad civil, ¿verdad? Que participen activamente, que sean parte del proceso en todo momento, ¿verdad? Y si hay alguna sugerencia de parte de ellos, pues acatar. Al final nos debemos al pueblo, ¿verdad? La opinión de la sociedad. Y bueno, esa sería mi respuesta a la pregunta. Gracias, candidato. Ahora vamos con el candidato del partido Mi Familia. No sé si nos puede indicar su número y su letra. Sería el 6D. Ok, el tema es presupuesto 2025. ...6D, ¿verdad? Por favor. La pregunta sería: ¿qué opinión le merecen las asignaciones a cargo del Tesoro realizado por el Congreso de la República para organizaciones no gubernamentales? ¿Gusta que se la repita? No, está bien, muchas gracias. Sí, comprendo el dinero que el Congreso asigna a las organizaciones no gubernamentales. Bueno, en principio quisiera hacer algunas acotaciones respecto al presupuesto. Actualmente el presupuesto en la nación de 86,000 millones de quetzales sirve casi un 83% para funcionamiento de la cosa pública, de la burocracia. Quiero recordarles a los asistentes que burocracia viene de la palabra buró, que es escritorio, y cracia, poder. Poder desde el escritorio. Pagamos 86% de nuestro presupuesto a burócratas. Ese es un error. 14% queda para ejecutar, y del 14% se roban el 10%. Nos queda 4%. Y esa es la realidad de nuestra Guatemala. La asignación de las ONG en un principio tuvieron un buen espíritu, organizaciones que pudieran llegar de manera capilar a la sociedad. Vengo en este momento del basurero de la zona 3, de juntarme con un grupo de líderes, 12 mujeres líderes ahí, que han trabajado incansablemente, y en el lugar donde me recibieron para escuchar nuestro discurso y nuestra propuesta, tenía más de 200 quintales de cemento que van comprando ellas de manera comunitaria para poder ir sus caminos, que pues ya abajo del basurero ya es tierra, y están arreglando ellas mismas para hacerlo. Las ONG pueden llegar hasta ahí, hasta la forma capilar de las comunidades, mientras que la mano gruesa del gobierno o la implementación es una mano de guante grande, adicional a que el tema de corrupción, que todos sabemos que la corrupción es el único país donde la corrupción se paga en cheque. De ahí lo demás no queda para más. Creo que las asignaciones a las ONG es correcta, bajo una administración y supervisión correcta, para llegar capilarmente a lugares como el basurero de la zona 3. Muchas gracias. Continuamos con el candidato Aníbal. 3A. Muy bien, 3A. Ley de Servicio Civil. ¿Qué cambios realizaría al modelo de servicio civil del organismo ejecutivo desde el Congreso de la República?
Bueno, yo ya presenté una iniciativa de modernización del servicio civil. Yo no sé si ustedes saben qué es lo que más produce América Latina. Ojalá fuera empleo. Lo que más produce son discursos políticos. Y yo, si me lo preguntan, yo estoy un poco hasta acá de escuchar a muchos colegas en el Congreso que usan el micrófono solo para discursar, pero no para hacer. Fíjense que esa ley ya está ahí planteada. Lo que estoy fomentando es básicamente la ley contra plazas fantasmas. Porque hoy en campaña le han ofrecido a mucha gente hoy los políticos, si yo quedo, te voy a dar un chance. Si apoyarme para darte no sé cuánto, perdón, el Estado no debe ser ni siquiera por género. Si hay más mujeres capaces, más mujeres deben estar. Si más hombres, o la mitad, lo que sea, pero necesitamos el ser humano capaz en la administración pública. Porque hoy vemos la incapacidad de entender cómo funciona el Estado. Ese es el gran problema. Lo hemos visto en hombres, en mujeres, en lo que ustedes quieran. Esto es parejo, lamentablemente. Cuando erradicamos plazas fantasmas, desincentivamos la corrupción. Uno, eso es lo que tengo planteado en la ley. No es que voy a plantear, es que ya planteé. Y espero, le he dicho a los diputados que les gusta andar haciendo tanto show, miramos, en lugar de estar haciendo tanto relajo, ¿por qué no votamos por esa ley? Ya hubiéramos tajado un 70% los grandes problemas que se las pasan criticando únicamente en los videos. La otra es evitar que los sindicatos sigan en secretismo y colocarlos en audiencias públicas, y que el acuerdo que lleguen lo tienen que firmar el Consejo de Ministros. Ahí van a ver ustedes, si no los ministros empiezan a pensar que no es lesivo esas condiciones que tienen algunos sindicatos abusivas al erario público de quienes pagamos impuestos. Y el otro tema fundamental es llevar a guatenóminas la cuestión, porque si no siempre vamos a ver 3-4 personas ganando un montón por un montón de asesorías, cuando realmente eso no se puede hacer. Tenemos un desorden entre capacidad, meritocracia, los sueldos que se pagan y los favores políticos que pervierten totalmente la institucionalidad. Entonces, el punto es, ya dejémonos de discursos políticos, de que es que sí, hay que reponer, ¿no? Ya hay que votar ese tipo de iniciativas. Si le hubiera propuesto otro colega, yo voto por esa iniciativa. Es que, perdón que lo digan, políticos, hoy porque tenemos una bandera política de cada partido y está bien, pero cuando estamos en el Congreso la camisa es Guatemala, no es ese porque vos lo propusiste, entonces yo no lo quiero aprobar. Esas son las deficiencias políticas que hay que resolver, porque necesitamos gente con capacidad de discusión en el legislativo para empezar a cambiar las realidades de Guatemala. Entonces, resumiendo, necesitamos sí una reforma al servicio civil, ya se planteó. Por supuesto, esos son los primeros ajustes que hay que hacer, porque hacer una reforma integral eso no se va a poder. Un punto tercero, que todo funcionario y empleado del Estado coloque en esa iniciativa de ley tiene que pasar por el Instituto de Administración Pública. ¿Por qué? Porque hoy hay diputados que no han leído la Constitución, hay empleados que no la leen, que no la entienden, entonces ¿cómo van a servir al pueblo de esa manera? Entonces para mí es importante la formación pública, técnica, para poder ejercer también un cargo o un empleo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Entonces sería el turno del diputado Fernando Pineda, del Partido Bien. 2A. 2A. El tema es la ley de competencia. Considerando que existen varias iniciativas de ley presentadas y dictaminadas dentro del Congreso de la República respecto a la ley de competencia, y que solamente Guatemala y Cuba no han aprobado dicha normativa, indique si está usted dispuesto a impulsar la aprobación de la ley de competencia y por qué. Una pregunta muy relevante y muy necesaria. Esta iniciativa de ley. Y es cierto, en el Congreso de la República se han presentado varias iniciativas de ley de competencia, y yo el año pasado vi con mucha tristeza, pero además con mucha frustración, cómo en el Pleno del Congreso una iniciativa que ya estaba dictaminada por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, ya estaba siendo conocida por el Pleno en su primer debate, fue regresada de nuevo a la Comisión. Se había avanzado muchísimo en esta iniciativa, y pues porque siguen prevaleciendo los intereses sectoriales en el Congreso, lamentablemente fue engavetada. Esa es la palabra que hay que darle. La iniciativa de la ley de competencia fue engavetada. Otra gran deuda constitucional. La Constitución Política de la República de Guatemala desde 1986 establece que la economía del país debe de basarse en principios de justicia social, y dice que Guatemala debe de legislar sobre una ley de competencia, y después de 36 años no es una realidad. ¿Y por qué?
porque no le conviene a ciertos sectores. Hay que acabar de una vez y por todas con los oligopolios, con los monopolios y con todos esos sectores que tienen de rodillas a la población guatemalteca porque venden los productos al precio que se les da la gana y dan servicios de mala calidad también al precio que se les da la gana. Debemos de acabar con los monopolios para que haya sana competencia y a las empresas que incurran en prácticas de competencia desleal que sean severamente castigadas. Además, promoviendo y aprobando una ley de competencia en el Congreso de la República, lograríamos generar más empleos, por lo tanto estabilidad económica y que así la población guatemalteca tenga alimento y tenga sustento en sus hogares. Ya no tendría que irse más o menos 600 guatemaltecos que salen diariamente hacia Estados Unidos a buscar el famoso sueño americano. Con la ley de competencia vamos a generar mejores servicios a mejores precios, vamos a tener más productos porque vamos a tener un catálogo más amplio de productos porque vendrán más empresas a invertir a Guatemala. Entonces, aprobar una ley de competencia debería de ser un tema de urgencia nacional y ojalá exista voluntad política de los diputados que lleguemos a la 10ª legislatura y que no se quede solo como discurso en la campaña electoral, sino que de verdad se transforme en una ley para el beneficio de la población guatemalteca y así se concrete lo que establece la Constitución Política de la República sobre el bien común y que en Guatemala todos vivamos bien y con dignidad. Muchas gracias, diputado. Continuamos con el candidato Javier Benedetti. 4B. 4B. El tema es elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y otros tribunales. Considerando que el Congreso de la República debió realizar la elección de magistrados en el año 2020 y que no ha realizado, violentando la Constitución y el Estado de Derecho, ¿qué criterios tomaría en cuenta para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cómo fortalecería la independencia judicial? Bueno, ese es un tema que casualmente compete a los diputados. Resulta que nosotros ya deberíamos de haber escogido a los magistrados de las Cortes, pero rompen quórum o no asisten y voluntad política no hay. Muchos han decretado un pacto de corruptos. Yo sí les puedo decir que sin hacer proselitismo no he estado en el hemiciclo y creo yo que nosotros deberíamos de buscar los mecanismos para que nosotros no dependamos al 100% de los diputados si no cumplen con fechas límites para cumplir con sus obligaciones. Nosotros deberíamos de decir: señores, tenemos de tal a tal fecha, y los diputados tienen que buscar una fecha para decir: vamos a escoger a los magistrados, vamos a hacer todo el mecanismo para la selección y que podamos, porque miren, la certeza jurídica sí nos está haciendo pedazos. Muchos de los problemas que tenemos es porque ahorita se politizó el sistema legal. A mí me decía un abogado: en Guatemala no hay justicia, en Guatemala lo que hay es mercantilismo legal, y eso verdaderamente tiene que cambiar. No puede ser que una persona, porque tiene más dinero, puede influenciar en un juzgado en contra de una persona que no tiene dinero, y ¿dónde estaría la igualdad en la justicia? Nosotros tendremos que cambiar las reglas del juego. Habría que estudiar, hay mecanismos que podemos seguir, como por ejemplo, si los diputados no cumplen a cierta fecha, deberíamos tal vez que los decanos de las universidades tengan una segunda opción para hacer esa selección, y entonces ahí sí los diputados van a tratar de sacarlo en el plazo en que se necesita, porque no podemos depender de la ineficiencia y de la poca voluntad política para sacar adelante a Guatemala. Yo tenía algunas notas con el tema de los magistrados, y verdaderamente entre lo principal que yo tenía era la demora en la elección. No somos, porque todavía no soy diputado, pero son los diputados actuales, los 160,
responsables de que eso no exista. Y se inventan excusas y rompe quórum y todo lo demás. Verdaderamente yo me centraría en buscar alternativas en la selección si los diputados no cumplen en cierta fecha, básicamente. Gracias. Solo por alusión, porque se mencionó que los diputados no van, no quieren cumplir su responsabilidad. Soy el único diputado de 160 que al haber sido electo en febrero ya tenía listos los listados públicos, y lo pueden ver en anibalsamaya.com.gt, de por quién votaría hoy para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por quién voté para la Corte de Constitucionalidad, para el Tribunal Supremo Electoral y todos los cargos que nos tocó elegir en esta legislatura. He retado públicamente a todos los diputados a que lo publiquen, y me alegra que muchos utilizaron mi análisis para alistarse para las elecciones, y presenté ante la Corte de Constitucionalidad, tras un acuerdo que ellos mismos emitieron, una subsanación del tema de sentencia para que se pueda resolver. ¿Y saben qué dijo la Corte de Constitucionalidad? No ha lugar a su recurso, porque usted no es persona activa dentro de la elección. ¿Cómo no lo voy a hacer si somos los diputados los que elegimos? Entonces, solo, yo sé que no lo dijiste en mala lid, por supuesto, pero solo quiero decir que la mayoría que les gusta hacer hashtags, no cortes y no mafias y no sé qué, son los que menos llegan, son los que no quieren elegir cortes, son los que no quieren publicar sus listados por quienes votarían al día de hoy. Entonces yo creo que eso es importante hacerlo ver, porque no es la generalidad, pero sí tiene razón, al final la mayoría no le interesa el tema. Solo una... tenemos un minuto, ¿verdad? Entonces tal vez 30 segundos cada uno para no dejarlo sin la palabra, pero sí, nos salimos un poco del tema. Solo para contestar, desgraciadamente tiene que ser por mayoría, son 160 diputados y bueno, una golondrina no hace verano. Te felicito si así lo hiciste, verdaderamente, créeme que de corazón lo digo, pero necesitamos que la conciencia sea colectiva. Yo quisiera hablar como ciudadano candidato, y realmente quiero hacer una queja pública de lo que ha sido esta generación legisladora. Ha sido la peor. 1.6 leyes por año, con 160 señores que cuestan 5 millones de quetzales en los 4 años que se supone están legislando. Yo hasta hoy estoy conociendo a los diputados. Yo no te conocía hasta que vi tus carteles en el poste, no sabías qué hacía por mí, y hasta ahora que estás buscando votos, estás aquí dando la cara. No sabíamos de tus temas, todo queda en silencio, todo queda en el municipio. Me quejo públicamente como ciudadano candidato de que hasta ahora salís a buscar el voto. ¿Por qué no nos dijiste para ayudarte? Para hacer una constituyente, para hacer como Boric en Chile, que levantó más de 1 millón de firmas. ¿Por qué no? No nos gusta el silencio, no nos gusta el ostracismo. Estamos en contra de eso. Por eso a los ciudadanos nos tocó ser políticos, porque a los políticos se les olvidó ser ciudadanos, señores. Gracias, candidato. Solo recordamos que vamos a evitar confrontaciones, ¿verdad? Muy amable. Entonces, ahora pasaremos con el siguiente bloque. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer bloque. Vamos a hablar acerca de las comisiones legislativas. Las comisiones, como sabemos, son muy importantes, ¿verdad?, dentro de la dinámica del Congreso, no solamente porque son como mesas técnicas donde se deberían de discutir las iniciativas de ley, sino también porque sirven para fiscalizar temas específicos, ¿verdad? Y conocemos también que hay algunos vicios dentro de esto mismo, ¿verdad? Porque al final pues se pueden utilizar mal, ¿verdad? Y por eso es que queremos conocer cuál es la opinión de ustedes acerca de qué comisiones les gustaría integrar. Tienen 2 minutos para poder hablar acerca de cuáles son las comisiones en las que les gustaría trabajar. Pueden, si quieren, enfocarse solamente en una o ampliar, ¿verdad? 2, 3 o hasta 4, que son las que permite la ley. Entonces empezamos con el candidato Robledo. Serían varias, pero sería engañarnos creer que podemos estar en muchas. Creo que por naturaleza la Comisión de Economía creemos que
no podemos aspirar a una sociedad diferente, inclusiva, más justa, si no transformamos el modelo económico y creemos que desde el Congreso podemos intervenir esa realidad. Segundo, y creo más importante todavía, es la Comisión de Probidad y Transparencia, porque el presupuesto nacional es un instrumento, como dije hace un momento, de redistribución de riqueza, de redistribución de la riqueza creada, y sucede que en Guatemala, bueno, nuestro país en vías de desarrollo, con una crisis social tan terrible como la que vivimos, es uno de los países que menos invierte en educación y es uno de los países que menos invierte en salud. Esas son las dos comisiones en las que aspiramos a participar. Gracias. Ahora con el candidato se cabeza. 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo insisto, el tema que a mí me apasiona y por el cual quiero trabajar es por el tema de discapacidad. Así que yo sin duda alguna optaría por la Comisión de Personas con Discapacidad. No me dejarán mentir los diputados aquí presentes, creo que son las comisiones que dejan de último los diputados. Yo creo que es una comisión interesante para poder pelear verdaderamente por ese grupo vulnerable que está ahí a expensas de los que legislan y de los que actúan y no los toman en cuenta. Hay una situación que quisiera sacar a luz, que es el tema del CONADI, del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Con el respeto que me merecen sus autoridades, creo que es un consejo ineficiente, que no procura por las personas con discapacidad, que se dedica a hacer desayunitos y pequeñas capacitaciones, pero verdaderamente no atacan de fondo los problemas y las vicisitudes por las que pasan las personas con discapacidad. Una de mis propuestas, que yo sé que va a llevar tal vez tiempo y va a necesitar mucha voluntad política, es la disolución del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad y la creación de una secretaría para personas con discapacidad. Creo que necesitamos abordar ese tema de manera de frente, ¿verdad?, con voluntad política, y es una de las comisiones a las cuales yo esperaría estar, si Dios me lo permite, presidir. Creo que es un tema que deberíamos de conocerlo todos, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacemos las hacemos pensando solo en nosotros y en las personas que tienen alguna dificultad motora o de movilidad. Déjenme decirles, yo en el 2012 fui administrador del Campo Marte por un año y implementamos políticas para personas con discapacidad. Hoy usted puede asistir al centro recreativo, va a haber rampas, va a haber parqueos especiales, incluso baños que salieron de la misma gente con la que trabajábamos ahí, de los kioscos, de las ligas que jugaban ahí. Tuvimos un reconocimiento de parte de ese momento de la embajadora de Reino Unido, Sarah Dixon, por ese tema. Así que esa sería mi prioridad y las ganas por las que yo quiero entrar al Congreso. Gracias. Ahora el candidato. Muchas gracias, muy amable, muy fino. Bueno, hay muchas cosas que me apasionan, pero lo que a mí me apasiona sobre todo es la competitividad empresarial, en la cual he ejercido durante más de 25 años siendo director de empresas internacionales, y la competitividad y hacer islas de riqueza me parece algo fabuloso y apasionante. Un ejemplo sencillo: quiero liderar que Guatemala entre a la maquila de alta tecnología. Es posible. Costa Rica invitó hace 12 años a Intel a hacer microprocesadoras en Costa Rica, y hoy está Motorola, Amazon, está Tesla, están más de todo el ecosistema de primer mundo, dándole 2.200 empleos directos de alta tecnología a los ticos, y adicional más de 26.000 empleos indirectos derivados de la tecnología, de la maquila de alta tecnología. Guatemala puede hacerlo. Ese es mi apasionamiento y por lo que voy al Congreso. Quiero regalarte algunos datos con el tema de los discapacitados que tuvimos hoy en la mañana de CONADI. El presupuesto para discapacitados del gran Congreso y honorable Congreso de la República son 3 quetzales diarios para cada discapacitado en Guatemala. 3 quetzales diarios. En México el tipo de cambio serían 1.200 y en Estados Unidos por discapacitado son 27.000 quetzales diarios al tipo de cambio. Creo que hay muchísimo por hacer y Guatemala tiene toda la oportunidad de ser referente en la maquila de primer mundo. Gracias. La pregunta es ¿qué comisiones, verdad? ¿No? ¿Qué nos apasiona? Sí. ¿Qué comisión?
La comisión que integraría, que he hecho en el Congreso, es la de educación. En esa comisión dictaminamos una iniciativa que presenté sobre educación dual, que me parece importante para innovar las capacidades y cerrar brechas entre empleo y educación con los jóvenes. Y es una, pues, digamos, durante esos 4 años, 2 años integré esa comisión. Los últimos 2 años integré la comisión de turismo. Y es una comisión que no se imaginan ustedes la capacidad que tiene de reactivar la economía a nivel nacional. Todos participamos directa o indirectamente del turismo y eso es fundamental. De hecho, actualmente estoy trabajando con un comité de la zona 13 por donde está el mercado de artesanías. No sé si han ido a ver, por cierto, propaganda, vayan a visitarlo, ha dejado cosas muy bonitas. Y ahí hemos apoyado para, después de 10 años de gestiones, en 6 meses logramos cosas importantes en el mercado de artesanía. Entonces, para mí el turismo es importantísimo para reactivar en el país. Y una tercera que para mí es también importante, la comisión de trabajo, podríamos decir, que o sea, la que ve el tema específico de trabajo, porque ahí creo que hay oportunidades importantes de reformas al código precisamente de trabajo y el primer año dictaminamos la ley de teletrabajo que ya expliqué ampliamente en la primera fase. Muchas gracias. Gracias, el diputado Pineda. Muchas gracias. Primero, es bien fácil hablar desde la ignorancia respecto al tema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Corte de Apelaciones, y ojalá nos hubieran dado la oportunidad a todos referirnos respecto a ese tema, especialmente yo que soy diputado actualmente. Pero de acuerdo a la ley orgánica del organismo legislativo, un diputado puede integrar un mínimo de 2 comisiones ordinarias y un máximo de 4. Es importante que tengan claro eso y que conozcan la ley orgánica del organismo legislativo para poder legislar bien. No se trata solo de decir que van a llegar al Congreso, sino se trata de saber cómo funciona el Congreso, cuáles son sus 3 principales funciones: legislar, fiscalizar e intermediar, y entonces hacer un buen trabajo por el pueblo de Guatemala. Yo integraría primordialmente la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario, de la cual actualmente soy vicepresidente, y lo haría porque hasta que no tengamos una ley de competencia que pueda brindar mejores servicios y mejores productos a la gente en Guatemala está a expensas de las empresas que prestan pésimos servicios. Por ejemplo, en Pagua, que hay una exclusión ahí, la telefonía también, que hay una exclusión ahí, el tema de tantos temas por los cuales defender al consumidor y al usuario desde esta comisión. E integraría 2 más: la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias. Muchas gracias. Candidato Venegas. Bueno, ahí sí que dándole la razón aquí al diputado, los que vamos por primera vez a integrar el Congreso, pues sí, no sabemos verdaderamente cuántas comisiones podemos y debemos de pertenecer, me puse aquí en el internet a ver cuántas comisiones había, y hablando con un compañero me decía: fíjate, Javier, que yo estoy en una comisión nueva que se estableció por la guerra de Ucrania. Y entonces dije, bueno, o sea, hay mucha iniciativa, ingeniosidad. No, verdaderamente no estoy al tanto de todo eso, pero mejor les voy a decir cuáles son los temas que a mí me gustaría ubicar. A mí me gusta la juventud y el deporte, y me gusta todo lo que es defensa nacional. Fuera de eso, también soy aficionado a los números y por ende me interesa todo lo que es economía y establecer, aprobar, autorizar el presupuesto de la nación. Yo me centraría en esos 3, que es los que a mí me gustan. Sí creo que tienen que crearse comisiones. 160 diputados no se deberían dedicar todos a las mismas comisiones, definitivamente, porque uno puede profesionalizarse en un tema que después se lo presenta a todos para que todos puedan opinar con respecto. Pero sí, en ese tema yo tengo que aclarar, tenemos mucho que aprenderles a los diputados actuales, inclusive para saber si está bien o está mal, porque no sabemos. Y ahí sí no puedo yo dar una cátedra que está bien o que está mal. Verdaderamente te puedo decir qué tema me interesa, básicamente. Muchas gracias. Bueno, con eso concluimos el tercer bloque y pasamos al siguiente. Bueno, muchas gracias. Y ahora sí, para cerrar los bloques de preguntas,
pasamos a las preguntas rápidas. Ustedes tienen esta manita, ¿verdad? ¿Todos tienen? Muy bien. Entonces vamos a mencionarles un tema, una iniciativa de ley, y si ustedes están a favor del mismo, levantan la manita. Si no están a favor, se abstienen de levantar. ¿Sí? Muy bien. Iniciativa de ley de competencia. Iniciativa de ley de planificación, lo que llamamos el superministerio CGPlan. Iniciativa de ley de gobierno y datos abiertos. Tratados y convenciones internacionales de transparencia y datos abiertos. Adopción de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ley DEM, Desarrollo Económico de las Mujeres. Ley de Aguas. Política Nacional de Juventud. Impuestos progresivos. Y por último, elección de cortes como un tema prioritario. Muchas gracias. Muy bien, con esto cerramos este foro. Agradecemos a los candidatos su disposición, el darnos a conocer sus propuestas, conocerles un poquito más a fondo, y también a cada uno de los asistentes que nos acompañaron de forma presencial, a quienes se conectaron por las redes sociales. En este momento pediríamos a los candidatos que se pongan de pie para una foto y les pedimos al público un aplauso para ellos. Listos, vamos en 3, 2, 1. Una por acá, por favor. Muy bien, muchas gracias, les deseamos muchos éxitos y le doy la palabra a Red Ciudadana para cerrar este espacio. Muchas gracias. Quisiéramos agradecer a todos y a todas por tomarse el tiempo de estar aquí, a las personas que nos están viendo también desde redes sociales y en especial a nuestros candidatos, ¿verdad?, por exponer sus propuestas para estas elecciones. Fue un verdadero placer para compartir con ustedes en este espacio. Pasen feliz noche.